Bueno, Cristian, bienvenido a una nueva emisión, una nueva columna de La Mano Sindical. ¿Cómo estás? Muy bien, Juani. Me alegro, me alegro. Eh, También, bueno, eh, Algo ya estuvimos hablando de sindicalismo en lo que va de sí, hoy. Hoy sí, no sí. me podés decir nada. No, me quedé colgado con Villegas. Sí, Pensaba la defensa que tendrían todos los trabajadores con ese ministro de Trabajo en la provincia, ¿no? sí, lo estaba Seguramente entregando. perseguía las cabezas, pero seguramente un trabajador iba a hacer algún reclamo al Ministerio de Provincia y Olvídate, no debía tener mucha respuesta, ¿no? no creo, no creo. Bueno, tenemos algunas noticias. ATE y UPCN arreglaron un 10% antes de cerrar la paritaria, o sea, por la inflación, el 10% compensaron un 64% de aumento del año pasado. O sea, una compensación del año pasado antes de discutir la La paritaria de este año. paritaria. Se reúnen la semana que viene para cerrar la paritaria justamente. También tenemos un bono muy importante, que lo habíamos hablado ya antes, un programa. Era un bono de 730.000 pesos Sí. para el gremio neumático, una marca muy conocida de neumáticos. Este mes cobran la segunda cuota. Se hizo efectiva la segunda cuota de 365.000 pesos, que esta empresa hace participar a sus trabajadores en sus ganancias. Un ejemplo a seguir para todos los trabajadores, ¿no? Tal cual. Importante bono. Chiquito, ¿no? ¡Ja! Un bonito. Bueno, también quería anunciar nuevamente la carrera de la CGT, que es el domingo 8. Este domingo 8 de mayo, la carrera de la CGT. A las 10 horas. Son 8 kilómetros y una caminata de 3 kilómetros. Se entregarán los kits en Mites y Rodríguez el viernes 6 de 14 a 17:30 y el sábado 7 de 10 a 18 horas. ¿Y cómo me inscribo? Te inscribís por la web en Bahía Corre. Bahía Corre. Bahía Corre. Perfecto. Muy buena decisión de la CGT de organizar esta La verdad carrera. que sí, la verdad que sí. Bueno, como siempre en la mano sindical tenemos una derecha y una izquierda. Tenemos una noticia que no es muy buena. Es trabajo esclavo. La Policía Federal Argentina rescató 21 personas que eran explotadas, sometidas a trabajo esclavo por un empresario de la localidad bonaerense de General Las Heras. Los trabajadores, entre ellos 4 menores de edad, vivían en casas precarias y de extrema vulnerabilidad. El rescate se dio en el marco de un allanamiento que se realizó este miércoles 21 de abril en una fábrica de ladrillos ubicada sobre la Ruta 6 y en el acceso Zavala. Tras la orden del juez Luis Armella, que se realizaron un trabajo de observación a través de drones, descubrieron las condiciones en las que vivían estas 21 personas. Ahí nomás de la capital federal. Ahí nomás de la capital federal. Porque yo tuve que buscar porque es grande la provincia y uno a veces se pierde, ¿no? Con los municipios del interior. Pero para quien no sepa, General Hornos, Marcos Paz, Merlo, Ituzaingó, Morelos, Moreno. No, me perdí. Bueno, no veo chiquito. General Las Heras, General Hornos, Marcos Paz, Mariano Costa, Merlo, Ituzaingó, Moreno, y ahí ya estás en capital. Ahí nomás de capital. Ahí nomás, sí. Muy buena los drones, el uso que le dieron para poder detectar este trabajo. Sí. Recuerden que hace poco también hablamos de una empleada en un country y La empleada del country que la habían retenido, la habían... no la dejaban salir hasta la amenazaron con prenderla a fuego. prenderla a fuego. Sí, Ahora sí. nos encontramos con este trabajo esclavo, a la vista de todo. Sí. Realmente veo que se está empezando a mover, se está empezando a trabajar en los campos y en las zonas cercanas a la capital. Sí, es algo importante y es algo que uno hoy día no puede concebir que siga existiendo, y es algo que cuando te hablan de el campo no te suelen mencionar. Obviamente. Bueno, este empresario de 65 años, cuando lo fueron a buscar a la casa, ya no estaba, se encuentra fugado.
Mira. Entre estas personas, bueno, se encontraban personas de otra nacionalidad, bolivianos, paraguayos, y también había niños menores de edad. Sí, Bueno, es fuerte. sí. La parte legal nos va a ayudar un poco la doctora. Bueno. La doctora Antinori. Hola, buenas tardes. Bueno, yo hoy quiero hablar sobre los principios del derecho del trabajo. También tomo lo que dijo Cristian cuando empezó la columna, que, bueno, cómo defendería Villegas a los trabajadores. Y bueno, él estaba en el Ministerio de Trabajo, era ministro de Trabajo, ¿no? De la provincia. Ahora con esta breve mención que voy a hacer de los principios del trabajo, vamos a reflexionar y a notar que cualquier persona debería defender a los derechos de los trabajadores, sea el más Villegas o el más villano del mundo, porque justamente el derecho del trabajo surge reconociendo que hay una diferencia entre el empleado y el empleador. ¿Por qué? Porque el empleado es quien tiene para prestar su fuerza de trabajo y el empleador es quien tiene los medios de producción. No solamente eso, sino que el trabajador es el que arriesga hasta su propia vida para poder poner en movimiento lo que es la maquinaria de la producción. Entonces, estas asimetrías, estas diferencias que hay, que son reales y que existen, el derecho laboral viene a saldar y a remendar y a recuperar ciertos estándares de dignidad para los trabajadores. Bueno, yo voy a hablar de los principios del derecho del trabajo, que son aquellos principios rectores, son ideas fundantes que delinean la identidad de una disciplina. En este caso estamos hablando del derecho laboral. Gracias a estos principios del derecho laboral que se fueron diferenciando de los principios del derecho civil, porque antes el derecho laboral, que no era llamado así, se regía por ciertos principios del derecho privado, que no son los mismos, como por ejemplo el principio de la autonomía de la voluntad, en donde en un contrato las partes pueden predisponer lo que quieran. En el derecho laboral no sucede así. Entonces, con estos principios va surgiendo y va surgiendo como una disciplina autónoma del derecho. Bueno, yo lo que quería hacer es nombrar, porque, o sea, mucho tiempo no hay, entonces quiero nombrar de a uno los principios. También, o sea, mencionar algo que es muy importante, es que cuando decimos la palabra principio, hay filósofos del derecho norteamericanos como Ronald Dworkin, quien dice que tienen son de índole normativo, tienen un estatus normativo, es decir que entre una ley escrita y un principio, que igual los principios también los encontramos en el ordenamiento, en el ordenamiento jurídico mencionado, pero hay ciertos principios, bueno, que también están desarrollados por la doctrina, ¿no? Por quienes escriben acerca del derecho. Es decir, bueno, estos principios también pueden, por ejemplo, un juez puede declarar una norma inconstitucional apelando a un principio del derecho del trabajo. Bueno, vamos a empezar por el primer, uno de los primeros. Son todos iguales de importantes, también eso hay que aclararlo. Bueno, el principio protectorio tiene que ver con lo que ya dije en un principio. Lo que hace es regular jurídicamente lo que se traduce en una desigualdad socioeconómica que es de carácter estructural entre el empleador, que es el dueño de los medios de producción, y el trabajador, que es aportante de la fuerza del trabajo.
lo que hace, o sea, el principio protectorio, que también, o sea, el derecho laboral está imbuido por estos principios, es reconocer que hay desigualdades que hay en la realidad y a compensarlas en favor del trabajador. Indudablemente, muchas veces el derecho laboral, al reconocer esta igualdad, se convierte en una herramienta jurídica protectora de los trabajadores. Y es por eso que reciben una preferente tutela jurídica laboral. Bueno, este principio lo podemos encontrar en el artículo 14 bis de la Constitución, cuando prescribe, bueno, que el trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes. Bueno, vamos a mencionar 3 reglas instrumentales de este principio, que es la regla de la norma más favorable, la regla indubio pro operario y la regla de la condición más beneficiosa. Podemos por ahí charlarla en otro momento, en otro programa. Por otro lado, tenemos el principio de progresividad. El principio de progresividad lo que hace, tiene 2 fases. Tiene una fase que es positiva y una fase que es negativa. Lo que intenta es reducir progresivamente el estado de desposesión en el que se encuentran los trabajadores en el orden socioeconómico, imponiendo en favor de ellos el aumento sostenido y unidireccional de los niveles de tutela jurídica existente. Es decir, que lo que se intenta hacer es generar un piso de crecimiento para los trabajadores. No retroceder nunca en lo que son las conquistas sociales que quedan que se plasman en las leyes y en el ordenamiento jurídico. Es decir, que en su fase positiva en lo que se basa es en la mejora de los derechos de los trabajadores, y en su fase negativa es prohibir el empeoramiento o regresión de ellos. Entonces, este principio es importante que lo tengamos muy en cuenta cuando por ahí sale alguna ley o por decreto deja de regir una ley que, bueno, por ahí esas acciones pueden ser, que son políticas, pueden ser inconstitucionales, y además, o sea, se puede apelar a ese principio. Por otro lado, el principio de indemnidad, que significa que el trabajador debe salir indemne, o sea, ileso, incolume, intacto del contrato de trabajo. Es decir, que le impone al empleador la obligación de garantizar la seguridad, tanto personal como material. Y además tiene que reparar todos los daños que puede llegar a sufrir como consecuencia de la puesta a disposición de su fuerza de trabajo. Es uno de los primeros límites a la libre apropiación del trabajo, es decir, el daño. Como decíamos en un principio, el trabajador lo que presta es su cuerpo, su psique, su mente, y en su conjunto de su ser, al prestar su fuerza de trabajo, está expuesto a muchos riesgos, y es él el que se expone, no el empleador. Entonces eso tiene que tener una total protección. Bueno, esa protección se llama principio de indemnidad, si lo vemos del lado de los principios. Por otro lado, tenemos el principio de estabilidad. Voy a apurarme un poco. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber una duración continua e indeterminada como figura tipo de la relación laboral. O sea, una adecuada protección contra el despido injustificado. Podemos hablar también de eso en otro programa.
Bueno, este principio de estabilidad, o sea, es obvio porque todos tenemos que tener la seguridad. También tiene que ver eso con poder prever nuestro futuro, poder prever que vamos a seguir teniendo ese ingreso que tiene carácter alimentario para una familia, y poder preverlo para toda la vida, ¿no? Por eso también existen las jubilaciones, por decir un ejemplo. Entonces, bueno, otro principio es la irrenunciabilidad, que no pueden renunciar a ninguno de sus derechos ninguno de los trabajadores. Por otro lado, el principio, bueno, de libertad sindical, y me quedo, bueno, ya lo dice el mismo principio, me quedo con lo que dijimos de Villegas, y el último, el de la justicia social, que está en el artículo 11 de la Ley de Contrato de Trabajo. Eso es adoctrinamiento, dijiste justicia social. No, es un principio del derecho laboral. Es un principio del derecho laboral, les juro que no hay nada de peronismo aquí. Es la ley. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer cuando hablan de reforma laboral? Bueno, lo dejamos para la próxima columna, esa pregunta, y ya rápidamente le damos el pase al informativo y volvemos con más El Ágora en Radio Nacional.